Quiero que abra su Biblia en el libro de Habacuc, en Habacuc 3. Ahí podemos encontrar un himno. Un himno que podemos hacer nuestro en tiempos de dificultades, en tiempos de angustia, en tiempos de prueba, en tiempos donde lo único que vemos es nuestro problema, lo único que vemos es nuestra enfermedad, es nuestra situación. Habacuc 3:16. Voy a leerla en la nueva versión internacional, así que si es que está un poquito diferente de su versión de la Biblia, no se preocupe, es lo mismo. Su palabra dice: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque el redil no haya oveja, ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en el Dios de mi salvación. El Señor mi Dios es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Les invito a orar. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, tal como somos, Señor, con nuestros problemas, Señor, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, Señor, con nuestras enfermedades, Señor, con nuestros procesos difíciles, Señor. Pero estamos ante tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios por sobre todas las cosas, Señor, y que tú nos guardas, Señor, y que tú nos ayudas, Señor, y nos fortaleces día a día, Señor, aunque no podamos verte, aunque no podamos sentirte, Señor, tú permaneces a nuestro lado, fortaleciéndonos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que a mis hermanos, Señor, sean ustedes, Señor, llenando su vida con esta palabra, así como lo hiciste conmigo, Señor amado, que puedas fortalecernos, Señor, y que puedas ayudarnos a madurar un poquito en la fe, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo titulé el mensaje como la madurez de la fe. En el trasfondo de este libro, sabemos que es uno de los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y al igual que como toda la Biblia está llena de ricas enseñanzas. Del autor de Habacuc se sabe bien poco. Es un profeta y también se dice que es un levita. El libro se cree que fue escrito en el año 605 a.C., cuando Judá estaba siendo perseguido por los caldeos. Entonces podemos decir que Habacuc era un contemporáneo del profeta Jeremías, o sea, era un profeta predecido. Y es interesante cómo el libro de Habacuc comienza con el profeta de Dios reclamándolo, diciéndole al Señor que quejándose de la injusticia, de la violencia que está viviendo en su tiempo. Ahí en Habacuc 1 al 4 dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto se debilita la ley y no prevalece la justicia. ¿Cuántos de nosotros en la aflicción, en la dificultad, hemos reclamado al Señor y le hemos dicho: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo voy a seguir pasando por esto? ¿Hasta cuándo voy a estar siendo sometida a esta enfermedad que transgrede mi cuerpo, que mi cabeza me desorienta y me hace pensar cosas que no son? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a ver a mis hijos enfermos? ¿Hasta cuándo voy a seguir en la escasez
en la miseria, en la dificultad y tú no me escuchas. Yo te oro, Señor, y tú no me escuchas. Yo he pasado eso. Cuando mi hijo chiquitito nació, él nació prematuro extremo. Y a mí me hicieron despedirme de él una cantidad de veces que usted no se imagina. Porque me decía que él no iba a vivir, que era tan chiquito que no tenía nada desarrollado. Y nosotros como papás primerizos era nuestro primer hijo, era nuestro regalo de Dios. Imagínate sentir que tu hijo se te muere, que nació para morir. Es terrible para una mamá sentir eso. Y yo sí estaba en esa posición de decir, ¿hasta cuándo, Señor, tengo que ver a mi hijo conectado a tanta máquina? ¿Hasta cuándo tengo que pasar por él? Y este hasta cuándo, Señor, que está escrito aquí en Habacuc, he de pedir ayuda. Eso hasta cuándo de clamar, de dar voces de grito, de dar voces de desesperación. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho la misma pregunta como el profeta? ¿Hasta cuándo, Dios? A veces pareciera que Dios no nos escucha, ¿cierto? Y que está en un modo silencio. Pareciera que no vemos nada más allá que nuestro problema. Pero la respuesta que Dios le da a Habacuc es que Él siempre tiene todo bajo control. Que Él siempre tiene todo bajo control sobre las cosas. Y la pregunta ahora es la siguiente. ¿Tú en quién estás confiando? ¿En quién confías cuando estás en la dificultad? ¿En quién confías cuando estás pasando un proceso doloroso, de depresión, de enfermedad, de angustia, porque perdiste el trabajo, porque perdiste tu casa, o porque perdiste un ser querido? Tu confianza siempre tiene que estar puesta en Dios. Si hay un pecado que cometió este pueblo, que era el pueblo de Dios, es confiar en su propia fuerza, en confiar que ellos podían solos. Si el pecado, hermano, que nosotros cometemos delante de Dios es pensar que porque yo soy profesional, que porque tengo un buen empleo, que porque tengo una buena situación económica, puedo solo. Tus fuerzas y tu confianza siempre tienen que estar depositadas en el Señor. Y no olvides tampoco que todas las cosas que hoy tienes en tu vida son porque Dios las ha añadido a tu vida. Son bendiciones que el Señor tiene para ti y te las ha entregado porque te ama, por gracia. A veces ni siquiera porque las merecemos, pero las tenemos. Son añadiduras que están y tenemos que agradecerle a Dios que están no por nuestras fuerzas, no porque yo soy inteligente, no porque yo soy capaz, sino que porque Él me capacita. ¿Saben, mi hermana? Hay personas que hoy en día lo están pasando tan mal, están viviendo situaciones tan terribles que ni siquiera somos capaces de imaginar el dolor que sienten. ¿Saben que para el Día de la Madre me llamó mi hermano mayor? Yo no tengo mucha relación con ellos, yo soy la más chica, no tenemos una relación así como de hermano, que nos amamos, así como tan de piel. Pero sí lo amo, por supuesto, es mi hermano. Pero él hace un par de años ha estado viviendo situaciones dolorosas. Hace como 4 o 5 años se le murió uno de sus hijos. El año pasado se murió su esposa de un cáncer. Y la semana pasada recibió una terrible noticia de que una de sus hijas tiene el mismo cáncer que tenía su esposa. Y me decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Oye, si me pasa una tras otra, no salgo de una cuando ya el Señor me está poniendo otra prueba, me decía. Y yo lo escuchaba y mi corazón se entristecía tanto. Porque Él no conoce a Dios. O sea, Él sabe que hay un Dios. Él sabe que Dios existe y que Dios es real, pero Él no lo conoce como lo conozco yo.
Y yo le decía, ¿sabes, hermano? Dios no es el que te pone esto. Dios no te quiere ver en el suelo, Dios no te quiere ver sufriendo. Hay cosas que lamentablemente escapan de las manos de nosotros. Incluso Dios no tiene la culpa. Estamos, como les decía en un principio, sometidos a un sinsentido. Estamos cerca de esta humanidad que somos una humanidad caída, como se dice. El pecado ha movido tanto en nuestra vida y en nuestros corazones que hay cosas que no tienen explicación. Y Dios no te quiere poner estas pruebas. Me decían, Dios no quiere verte así, en depresión. Pero me era muy difícil poder decirle estas cosas porque Él no las entiende. No entiende cómo pueden entender ustedes quizás. Porque ustedes y yo somos afortunados al tener a Dios en nuestros corazones, al tener al Consolador en nuestras vidas. En el libro de Habacuc podemos ver el comienzo del libro, ¿cierto? Como le leía un profeta que le reclamaba a Dios, que le decía, ¿dónde estás? Si veo tanta iniquidad, veo tanto desconsuelo, veo tanta pobreza, veo tanta miseria, Señor, y tú no me escuchas. Pero en el libro de Habacuc 3, como le leía al comienzo, también vemos al profeta más maduro, con una fe ya más madura, diciendo que aunque falte la cosecha del olivo, que aunque no haya en los redil, ovejas en el redil, que aunque esté enfermo, que aunque esté en pobreza, que aunque esté pasando por una dificultad, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Eso es madurar, hermano, en la fe. Eso es madurar en Dios. Claro, va a tener un momento en que va a decir, Dios no te escucha. Estoy tan sumergido en mi depresión, en mi angustia, en mi dificultad, que no logro escucharte. Que parece que todo lo que veo es oscuro, es gris. Pero también va a tener momentos en donde va a decir, Señor, yo me regocijaré en ti. Habacuc decidió creer en medio de toda adversidad, en medio de toda circunstancia, que él se iba a regocijar en el Dios de su salvación. Que aunque la higuera no floreciera y aunque faltara fruto en el olivo, él se iba a gozar en el Señor. Dice, y me alegraré en el Dios de mi salvación. Me alegraré. ¿Usted sería capaz de alegrarse en la dificultad? En la prueba, en la angustia, cuando está sometido ahí a una depresión que no puede salir solo. Qué difícil, ¿cierto? Pero ese alegrarse, ese regocijarse que habla la palabra del Señor en este capítulo, es un alegrarse tranquilamente. Tranquilamente. No desbordar alegría, porque es imposible desbordar alegría cuando estoy sufriendo, ¿cierto? Pero es un alegrarse tranquilamente. ¿Por qué? Porque usted está siendo consolado por Dios. En Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Por su fe, por su seguridad, por su fidelidad. ¿Logra entender eso? Por su fe, por su fidelidad a Dios vivirá. No porque yo soy la pastora, no porque usted es un levita, no porque usted es un profeta, no porque usted sea quien sea dentro de la iglesia. Es por su fidelidad a Dios. Este versículo es citado por el apóstol Pablo en innumerables veces en la Biblia. Pero un texto clave también para Martín Lutero. Habacuc nos da un ejemplo de lo que es vivir en el Antiguo Testamento.
Y nos está enseñando cómo vivir una vida de fe, confiando en el Señor en medio de todas circunstancias. Y para mí, un gran ejemplo de hombre maduro, de una fe madura en la Biblia es Pablo, el apóstol Pablo. Ahí en Filipenses 4, 11 al 13 dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Y qué dice después? Porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Cuántos podemos decir eso? Yo todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me está fortaleciendo, porque es Él el que me está sustentando. Imagínense Pablo aquí, cuando escribe esta carta, no la estaba escribiendo en una mansión, no estaba escribiendo esta carta a Marina del Sol. Él estaba preso. Estaba encadenado las 24 horas del día a un soldado romano. ¿Se imaginan lo que es estar encadenado a una persona las 24 horas del día? ¿Que hasta para ir al baño tenía que ir con este soldado? Dicen por ahí que lo único que saben eso son los enamorados, los recién enamorados, que andan siempre con su novio. Pero imagínate lo que es eso. Y el apóstol diciéndole a él: porque todo lo que puedo en Cristo, porque Él me está fortaleciendo. A pesar de que estoy pasando hambre, a pesar de que estoy siendo afligido, a pesar de que estoy en medio de una enfermedad que no tiene cura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El estar satisfecho, como dice aquí el apóstol Pablo, es un estar contento, estar pleno en cualquier situación que me encuentre, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Mis hermanos, nosotros también tenemos que aprender a contentarnos en medio de la crisis, en medio de las dificultades, en medio de la prueba, en medio de la aflicción. El profeta Habacuc dice que aunque me falte todo, con lo bueno, con lo malo, con lo más o menos, yo te alabaré, Señor. Ahora, ¿cómo aprendemos a estar satisfechos en el Señor? ¿Cómo yo aprendo eso? Porque es fácil decirlo, ¿cierto? Pero es difícil vivirlo. Bueno, el apóstol Pablo también nos enseña eso. Nos enseña a cómo llegar a una madurez espiritual, para que en medio de la dificultad, para que en medio de la prueba, de la enfermedad, podamos aprender a estar satisfechos en cualquier circunstancia. Dice: regocijaos en el Señor. En Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Acá el apóstol no te está diciendo regocíjate a veces, solo cuando estés bien, solo cuando estás siendo bendecido. No, te dice: regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Siempre, mi hermano. Y este regocijaos es estar alegre, como les decía delante, pero calmadamente. Si estoy pasando una aflicción, una dificultad, no voy a estar desbordando alegría. Pero sí tengo que estar calmado, feliz, en medio de la dificultad, porque sé que es Dios quien me está fortaleciendo, porque sé que es Dios el que me está capacitando para sobrellevar este problema. Tenemos que aprender a alegrarnos en cualquier momento, mi hermano.
Santiago 1, del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así como cuando nos regocijamos, cuando Dios nos da cosas buenas, también tenemos que regocijarnos cuando estemos pasando la dificultad. En todo momento. Eso es fe. Eso es conocer a Dios. Que a pesar de tu proceso, a pesar de tu dificultad, a pesar de que las cosas no salen como tú quieres o como tú lo habías planeado, seguir regocijándote, seguir creyendo que tienes a un Dios vivo, que tienes a un Dios que es más grande que ese problema. Y como segunda cosa que nos enseña el apóstol Pablo, ahí en Filipenses, es depositar siempre las peticiones delante del Señor. Todo lo que yo tengo en mi corazón, todo lo que me incomoda, todo lo que me alegra, todo lo que quiero conseguir, mi tristeza, mis frustraciones también, depositarlas ante la presencia del Señor. Ahí en Filipenses 4, 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Qué es lo que te está inquietando en esta hora? ¿Qué es lo que te está quitando el sueño? ¿Qué es lo que te está quitando la paz? ¿Hay algo que en tu corazón y en tu cabeza esté produciendo algo que no te deja alabar al Señor tranquilamente? Como venir ante su presencia, como lo hace siempre. Bueno, aquí el apóstol Pablo te dice que lo presentes en oración y ruego ante el Señor, porque Él te está escuchando. Él está esperando que vengas acá y deposites tu aflicción y tu problema delante de su presencia. Por nada estés afanoso. Pídele a Dios la fortaleza. Pide que Él te sustente en este tiempo de dificultad. Su palabra dice que Él cuida de nosotros. Es nuestro Padre. O sea, si nosotros como padres, siendo unos padres malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, imagínate Él, que es nuestro Padre Celestial. Hermano, no se trata de ignorar lo que estamos viviendo. No se trata de decir: ay, ya no, si yo tengo que estar contento porque estoy enferma, no, el gloria a Dios se va a glorificar, estoy feliz. No se trata de ignorar lo que tú estés pasando. Se trata de confiar en el Señor, que en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de toda adversidad, Dios sigue siendo Dios. Y sigue fortaleciendo, y nos sigue amando, y nos sigue ayudando, y nos sigue dando buenas dádivas, porque somos sus hijos. Porque a pesar de que seamos infieles, a pesar de que seamos poco constantes, a pesar de que un día vengo y mañana no vengo, Dios sigue siendo Dios. Y la tercera cosa que nos enseña el apóstol Pablo es agradecer. ¿Pero por qué tengo que agradecer si estoy pasando mal? ¿Estoy enferma? ¿Por qué tengo que agradecer si no tengo nada bueno en mi vida? Si lo único que falta es que venga un perro y me viene la pierna. ¿Cuántos no han tenido eso a veces? Si lo único que falta es que pase un perro y me viene. Agradecer al Señor. Agradecer al Señor por lo que tienes y por lo que no tienes también. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Acá en esta palabra, Dios no dice que te va a sacar de la enfermedad. Dios no dice que te va a sanar. Dios no dice que va a ser como tú quieras. Él dice que te da la paz. Paz en medio de la tormenta. Cuando pasemos pasando por ese problema, por esa enfermedad, dice su palabra que Él nos da la paz que necesitamos. Porque su palabra dice que mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué es paz para el mundo? ¿Qué es paz para el mundo? No tener problemas, ¿cierto? Estar bien, tener una vida feliz, tener una buena situación económica. Pero ¿qué es la paz para nosotros? Es tranquilidad en medio de la tormenta. En medio de todo lo que esté pasando, es poder sentirme tranquilo, es poder dormir tranquilo de noche, porque sé que es Dios el que me está sustentando, porque sé que es Dios el que me está fortaleciendo en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de mi escasez. Esa es la paz que nos da Dios. No es que no tengamos problemas, porque a lo mejor como cristianos tenemos más problemas que las personas que están fuera. Pero tenemos la paz que nos da Dios, que no es la paz que entrega el mundo, es la paz que entrega Dios. Y quiero terminar este mensaje leyendo el mismo texto que comienza, pero en forma de pregunta. ¿Y si me llega la florece? ¿Y si tampoco hay fruto en las vidas? ¿Y si tiene la enfermedad o la muerte o la dificultad? ¿Y si falta la cosecha del olivo? ¿Y los campos no producen alimento? ¿Y si me falta el trabajo? ¿Y si me falta la comida? ¿Y si me falta la ropa? ¿Y si me falta mi padre, mi madre, mis hijos? Aún así, yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo espero que podamos llegar a esa madurez de que aunque me falte todo, aunque esté enferma, aunque esté en dificultad, poder decir que yo me regocijaré en el Señor de mi salvación. Que el Señor les bendiga, hermano. ¿Saben que este mensaje me tocaba muy fuerte a mi corazón por todo lo que le comenté? Y es tan difícil poder poner en práctica lo que uno lee. Es fácil hablarlo, pero es difícil vivirlo. Pero por eso es tan importante venir ante la presencia del Señor y congregarse. Porque así podemos ser ministrados por el Señor. Podemos venir y dejar nuestras cargas. Y quizás se va a ir igual con la enfermedad, se va a ir igual con la pesadez, pero se va a ir lleno de la presencia del Señor, porque están siendo fortalecidos por el Señor, porque acá estamos todos, Dios nos ha entregado dones, nos ha entregado talentos a la disposición de ustedes, para que puedan ser edificados, para que puedan ser restaurados. Es muy importante, mi hermano, que usted se congregue, que usted venga, que usted deposite su tristeza, su aflicción, su enfermedad. Le pido que se ponga de pies y vamos a orar. Yo no sé cuál es la dificultad que que usted tiene en su vida. Yo no sé cuál es la enfermedad que incapacita su vida hoy, o el pensamiento. Pero sí sé que Dios le entrega una paz que nadie más nos puede entregar. Sí sé que tenemos un Dios más grande que nuestros problemas. Sí sé
que estamos siendo renovados y fortalecidos a diario por Dios, aunque no podamos salir, aunque lo único que vemos sea cosas grises y cosas malas, pero Dios está orando en medio de la dificultad. Oremos al Señor y entregue esto a Dios, libérese, porque créanme que Dios es el que está orando, porque Dios es el que lo está restableciendo y fortaleciendo.